Bien, pues los saludamos a todos desde la ciudad de Zapopan, Jalisco, México, y le damos la más cordial de la bienvenida a esta conferencia magistral, Retos de la Gobernanza Urbana acelerados en un contexto de pandemia, a cargo del Dr. Kim Burgué Torruella, en el marco del 38 aniversario del Colegio de Jalisco. Queremos dar la bienvenida a nuestros tres panelistas, el doctor Kim Burgué, al doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, al doctor Carlos Navarrete, representante y responsable técnico de la Red de Gobernanza Metropolitana. Bienvenidos. En este momento cedemos la palabra al doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, para darnos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Yo quisiera de mi parte ser muy breve. La razón de mi intervención obedece esencialmente los siguientes motivos. En primer lugar, pues agradecer la presencia de todos ustedes, la atención que les ha brindado este evento a todos quienes nos acompañan desde distintas ciudades de México y de América Latina. También, por supuesto, pues agradecerle al doctor Kim Burgué que haya tenido a bien impartir esta conferencia magistral, con la cual, como ya lo dijo la doctora Esmeralda, felizmente coincide con el día de hoy, que es el día en que cumplimos, la institución, el Colegio de Jalisco, cumple 38 años. Así que no había mejor ocasión para conmemorarlo que de esta manera, con la conferencia que habremos de escuchar y con la cual arrancaremos todos los eventos conmemorativos de este 38 aniversario del Colegio de Jalisco, que es una institución de investigación y posgrado en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades, que ya, como les digo, está cumpliendo 38 años el día de hoy. Deseo también felicitar muy sinceramente al doctor Carlos Navarrete Ulloa, responsable técnico de la Red de Gobernanza Metropolitana, por el trabajo que ha venido realizando con la coordinación de esta red y que el día de hoy, producto de ese trabajo que ha estado realizando, me consta, a lo largo de todo el año, porque en verdad no crean ustedes que un evento de esta naturaleza, de este alcance, se pueda organizar en unos cuantos días o un mes o 2 meses antes. Carlos ha estado trabaja todo el año para podernos ofrecer este programa que el día de hoy ustedes podrán aprovechar a través de la maravilla de la comunicación telemática. De tal manera que, pues, felicidades, Carlos, y todos quienes se han inscrito y van a participar en este coloquio de la Red de Gobernanza Metropolitana, pues habrán de aprovechar una serie de 6 conferencias magistrales. Iniciamos la primera de ellas el día de hoy y posteriormente distintas mesas de trabajo. Solo me resta más que reiterarles nuestro agradecimiento, nuestra felicitación a todos ustedes y formular votos, pues, para que los trabajos que hoy inician de la Red de Gobernanza Metropolitana, sus debates, sus deliberaciones, sus disertaciones, contribuyan para repensar mejor y tratar de encontrar soluciones a la gobernanza metropolitana, cuyos retos se han agravado y potenciado más aún por la pandemia por la que venimos atravesando. Sean bienvenidos, están ustedes virtualmente en su casa, el Colegio de Jalisco, y enhorabuena. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias al doctor Javier Hurtado. Y en este momento damos la palabra al doctor Carlos Navarrete, representante y también responsable de la Red de Gobernanza Metropolitana. Gracias. Gracias a todos. Buenos días a todos los amigos de México, Centro, Norteamérica. Buenas tardes ya en Sudamérica. Buenas tardes, casi noches, a los amigos de España.
Es para mí, desde luego, un gusto, es un honor comentarles que hoy es un día especial. Conjuntamos la celebración del 38 aniversario del Colegio de Jalisco con la 4ª edición del Congreso Internacional de Gobernanza Metropolitana. Además, en el marco del coloquio, presentamos el 4º libro colectivo, producto de la colaboración académica de integrantes de la red. En esta ocasión lleva el título Nuevas formas de acción pública metropolitana, narrativas y modelos. La red temática Gobernanza Metropolitana es hoy el resultado de un largo proceso de creación, de espacios de encuentro, colaboración, vinculación entre sectores de Estado y sociedad y puesta en juego de recursos de todas las partes. Nuestra red la componen personas, relaciones, espacios y deliberación. Buscamos poner en común discursos que suelen ir por senderos separados. Uno, el de la gobernanza, el otro, el de la cuestión metropolitana. Uno de los mayores retos ha sido generar conocimiento que contribuya a la elaboración de políticas públicas y a la toma de decisiones, como ya lo advertía uno de nuestros célebres integrantes y fundadores de la red, el doctor Luis Aguilar Villanueva, o incluso para el diseño del llamado hardware institucional. La dificultad es importante. Hablamos de un espacio transterritorial donde la acción pública es multicéntrica, multicriterio, multinivel y multiplex, en el entendido de que las metrópolis están inmersas en dinámicas socioespaciales de gran diversidad. Estas 4M que mencioné ocurren en condiciones además transterritoriales, pero también transsectoriales y trans o interdisciplinares, motivo por el cual requerimos de orientaciones que capturen y den cuenta tanto de narrativas que sostengan modelos predominantes de acción, comprensiblemente presentes en la sabiduría convencional, en agendas internacionales y en normas de estandarización, al igual que aquellas que por síntesis llamaré otras narrativas. Orientados con estas ideas y otras afines, este año nuestro coloquio presenta como temática repensar la agenda urbana en el contexto de pandemia. Consideramos que es ineludible revisar críticamente los discursos de la agenda urbana y metropolitana, como seguramente escucharemos de nuestro conferencista Rod Rawls en su conferencia del miércoles. Es importante realizar evaluaciones comparando historias rivales con criterios razonables. Presentar los relatos dominantes, al igual que los rivales o desplazados por las convenciones que bajan hacia las comunidades en lo local. El contexto de la pandemia, además, es una condición que impone revisar la sabiduría convencional. Los asistentes al Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana tendrán la oportunidad de presenciar 29 actividades, conferencias, paneles, conversatorios y la presentación de libros. Más de 112 participantes entre conferencistas, ponentes y expositores. Una densidad de reflexiones y propuestas que nos proponemos continuar trabajando durante los siguientes 12 meses con el interés de generar nuevo conocimiento que incida efectivamente en las comunidades que dan contenido sustantivo a ciudades y regiones metropolitanas. Nos interesa que se escuche a los conferencistas magistrales como plataformas reflexivas para los diálogos y deliberaciones de los paneles, conversatorios y grupos de trabajo. Iniciamos el día de hoy con esta conferencia magistral que dicta nuestro amigo, el profesor Kim Brugué, que se titula Retos de la Gobernanza Urbana acelerados en un contexto de pandemia, y continuaremos con otras como
la de Jordi Morató el martes y de Cecilia Cadena, que hablan de desarrollo sustentable y de estrategias empíricas para el análisis de redes de políticas, de redes de política. La del miércoles que ya mencioné, del profesor Rod Rhodes, Public Governance, Trends and Issues. El viernes tenemos a la profesora Eva Sorensen, donde hablará de Robust Governance, Responses to Coronavirus. Y cerramos con el doctor y también amigo de la red, André Noel Rod, Gobernar las ciudades post-pandemia, del ocaso del gobierno burócrata diferencial a otro orden de una gobernanza resiliente. Antes de concluir, pido un momento más para expresar agradecimientos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que reconoce y da certificación a las redes temáticas en México, al Colegio de Jalisco y su presidente y su personal por su incondicional apoyo, y de forma muy especial al comité organizador, que todo el año hemos trabajado en distintas actividades que confluyen en este evento que nos congrega, a Álvaro Guevara, que por acá está conectado, Esmeralda Velázquez, que está presentándonos, a Daniel Robles, a Tsiri Jiménez, Juan Ángel de Merutis y Luis Águila. Debo, sin embargo, decir que este evento solo es posible gracias a la entusiasta participación de quienes acudieron o atendieron la convocatoria y finalmente son parte del programa general del coloquio. Enhorabuena, gracias. Gracias, Esmeralda. Muy bien, muchas gracias al doctor Carlos Navarrete. Y vamos a dar inicio a la conferencia magistral. Y para esto les voy a mencionar un poquito sobre la trayectoria del doctor Quim Brugué Turuela. Él es licenciado en Ciencias Económicas, posgrado en Análisis de Datos para las Ciencias Sociales y doctor en Ciencia Política y de la Administración. Ha realizado periodos de investigación en las universidades de Oxford y Cambridge, así como ha participado en congresos y seminarios e impartido cursos en diversas universidades e instituciones académicas de España, Europa y América Latina. Ha desarrollado su actividad docente e investigadora en los ámbitos de la gestión pública, el gobierno local, la participación ciudadana, la innovación democrática y el análisis de políticas públicas. En un formato más divulgativo, publicó el libro Es la política idiotas. Director General de Participación Ciudadana en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el 2004-2008, director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAM y presidente de la Asociación Española de Ciencia Política en el 2015-2017. Actualmente catedrático de Ciencia Política y de la Administración y profesor de la Universidad de Girona, donde dirige el campo sectorial Cohesión y Responsabilidad Social. La conferencia titulada Retos de la Gobernanza Urbana acelerados en un contexto de pandemia. Le damos la bienvenida al doctor Quim Brugué Turuela y le cedemos la palabra. Esmeralda, vamos a avisar a Kim que su micrófono quizás esté... A ver, veamos. Adelante, Kim, a ver si ahora funciona. ¿Ahora? Sí, ya se escucha. ¿Ahora? Muy bien. Sí. Debía ser el enchufe que ha hecho un mal contacto. Bueno, perdón. Les decía pues que muchas gracias por la presentación y buenos días o buenas tardes en función de dónde se encuentre cada uno en este momento. Y en primer lugar, pues felicitar al Colegio de Calixto por los 38 años, ya es una cifra importante, nos acercamos a la madurez de los 40 y agradecerles que en este programa tan interesante de eventos que han organizado, pues me hayan podido invitar y que pueda formar parte también de esta celebración de estos 38 años del colegio.
en cuanto a la presentación, a ver si puedo estar a la altura del evento, la verdad es que yo de entrada les pedí, o les sugerí que el título de la intervención fuera Gobernanza Urbana, y luego que añadiéramos la idea de que la pandemia, en todo caso, intensificaba algunos de los procesos que ya venían afectando tanto a la gobernanza como específicamente a la gobernanza urbana. De entrada, por lo tanto, quiero subrayar que al menos mi interpretación o mi lectura sobre la actual situación es que, a pesar de la gravedad de la crisis que ha ocasionado la pandemia, no es tanto una novedad como una intensificación de una crisis quizá más diluida, de unas presiones quizá menos intensas que las que vivimos en estos últimos meses, pero que ya vivíamos en un entorno de alta complejidad, de mucha incertidumbre, de crisis periódicas, de un cierto desconcierto sobre hacia dónde íbamos y sobre todo sobre cómo íbamos a gobernar estas situaciones en el futuro. Por lo tanto, la primera idea que ponía encima de la mesa es que los retos de la gobernanza urbana hoy no son muy diferentes de los retos de la gobernanza urbana hace un año. Sí que se han intensificado, sí que se han acelerado, sí que podemos pensar que la presión es más fuerte, que la crisis más intensa, pero la naturaleza de los retos, desde mi modesto punto de vista, siguen siendo los mismos de los que hablábamos el año pasado, incluso diría más, desde los que venimos hablando en las últimas 2 o 3 décadas. 2 o 3 décadas en las que venimos repitiéndonos en el ámbito académico y también en el ámbito profesional la necesidad de desarrollar nuevas formas de gobernanza para conducir los retos de unas sociedades que se han transformado en los últimos años, pero no conseguimos acabar de canalizar estas declaraciones en cambios efectivos que nos permitan tener una mayor capacidad de dirigir pues estos retos y las dificultades que nos ha traído el nuevo milenio. A partir de aquí, yo pensaba hacer una cosa muy sencilla, quizá demasiado para el público con el que estamos, pero yo pensaba simplemente referirme en primer lugar al sustantivo del título de la presentación, hacer una breve referencia a gobernanza, el concepto clave de la presentación. En segundo lugar, hacer también una breve referencia al adjetivo urbana, y finalmente colocarlo en el contexto de la pandemia, pero insisto, entendiendo que lo que supone la pandemia es una profundización de una serie de características de un contexto que ya existía antes de que el virus apareciera. Entonces, empezaré por el término gobernanza, ¿no? Les decía hace un momento que es un concepto ya bastante antiguo, y seguimos hablando de los retos de la gobernanza, ¿no? Es un concepto que aparece quizá hace 40 años, y sobre el cual todavía depositamos expectativas como si fuera un concepto adolescente que cuando alcance la madurez pues nos va a demostrar todas sus capacidades, ¿no? En realidad el concepto de gobernanza empieza a utilizarse en los años 80, explota en el ámbito académico, pero también en el ámbito de las instituciones públicas en los años 90, y hemos seguido hablando de gobernanza en este nuevo milenio, del cual ya llevamos 20 años, ya llevamos dos décadas más. En mi caso, yo empecé a revisar y a trabajar en temas de gobernanza a partir de un interés, ahora hace tiempo que no me he dedicado a ello, por el funcionamiento de la Unión Europea, finales de los 80, en el periodo de l'Ors. Y en aquel momento
había un interrogante sobre cómo podía gobernar una institución, la Unión Europea, que en realidad no tenía las características de un gobierno, que no tenía incluso las capacidades que normalmente se le atribuyen a un gobierno para poder ejercer sus funciones. Yo recuerdo que alguien le llamó al proyecto de la Unión Europea en aquellos tiempos un objeto político no identificado. Un ovni, decían, así un poco jocosamente, ¿no? Porque en realidad no se sabía muy bien qué era aquello, o no se sabe todavía quizá exactamente qué es la Unión Europea, porque era la unión de unos estados, esto sí que sabemos que son desde hace mucho tiempo, pero que creaban una institución nueva que parecía que podía gobernar algo, pero en realidad no podía gobernar tanto, pero no se sabía si podía, si no podía, y mucho menos cómo tenía que hacerlo, ¿no? Y fue entonces, ante el desconcierto de cómo gobierna este ovni, ¿no? Este objeto político no identificado, que se empezó también a usar, al menos yo lo empecé a trabajar en esta época, diciendo, bueno, es que la Unión Europea, más que gobernar, lo que hace es gobernanza, que era una forma de darle la vuelta al concepto, ¿no? Porque fijaos que la Unión Europea no tenía un centro claro. En la terminología más clásica, más hobbesiana, no ostenta un poder la Unión Europea y no lo monopoliza, como nos diría Hobbes que debería hacerlo. Y por lo tanto, bueno, pues era un artefacto político más o menos extraño y al cual asumimos que le otorgábamos capacidades que pensábamos que podían ser muy potentes, pero que no eran exactamente de gobierno y les llamamos gobernanza. Más allá de este desarrollo inicial, luego yo creo que en los años 90 y también en el nuevo milenio, el concepto de gobernanza ya se ha extendido, y ya es algo que obviamente no afecta únicamente a los debates sobre la Unión Europea. Y yo utilizo una aproximación a la gobernanza que es un poco, o que es poco ortodoxa y que puede parecer un poco extraña, que es que va apareciendo y va tomando importancia el concepto de gobernanza no por su propia entidad, sino a medida que nos vamos dando cuenta de nuestras incapacidades de gobernar. Entonces, cuando los estados ven que tienen dificultades para gobernar unas sociedades cada vez más complejas, más fluidas, más dinámicas, más volátiles, entonces dicen, quizá necesitaríamos aprender a hacer gobernanza, ¿no? Cuando los municipios, ¿no?, ven que la gestión, el gobierno de sus asuntos se les escurre de las manos, ¿no? Dicen, es que deberíamos hacer gobernanza, ¿no? Ahora con la pandemia, el gobierno en mi país, en España, ¿no?, pues habla de la gobernanza de la pandemia, que creo que es de las primeras veces que se ha utilizado institucionalmente la palabra de una forma tan recurrente y tan activa, ¿no? Por lo tanto, la gobernanza aparece cuando reconocemos las dificultades de gobernar. Y en este sentido, dejadme que os diga que desde mi punto de vista la gobernanza es un concepto, es un término algo agónico, ¿no?, que muestra nuestra impotencia, que es una muestra de incapacidad, es una muestra de no sabemos cómo hacer aquello que habíamos hecho tradicionalmente cuando pretendíamos ordenar, canalizar, gestionar una sociedad. Lo que pasa que al decir esto, también la gobernanza se convierte en una moneda que tiene una cara y una cruz, ¿no? Y frente a la cruz de la expresión de una desesperación prácticamente, de no saber cómo abordar los problemas de nuestras sociedades, también tiene una cara que es la esperanza de saber cómo poder gobernar y gestionar estas sociedades del siglo XXI. Tanto es al mismo tiempo un concepto que muestra impotencia y un concepto que nos abre las puertas a una cierta esperanza de recuperar la capacidad para gestionar una sociedad que
desde hace tiempo, no solo con las pandemias, parece que se nos escurre de las manos, casi como diría Bauman, ¿no? Utilizando su famosa metáfora, ¿no? Como el agua cuando la pretendes atrapar con las manos, que se te escurre. Al gobierno ya ha sido incapaz de aguantar con sus manos el agua de la sociedad y necesita otro tipo de aproximación. Fijaos, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre gobierno y gobernanza? Fijaos, el gobierno es algo que hacen los gobernantes. Por tanto, hay un titular. Casi que podríamos decir, hay un actor único, que son los responsables de gobernar, que son los ejecutores en solitario de esta actividad de gobierno. Pasa que ya hace tiempo que sabemos que estos gobernantes en solitario no pueden gobernar, no tienen suficiente capacidad, no tienen suficiente empaque, no tienen suficiente margen de maniobra, ¿no? Y que por lo tanto la idea de que solos no pueden es la que abre el camino hacia una gobernanza que también intuitivamente se definiría como gobernar entre todos, o gobernar entre varios, o gobernar las redes, que sería una aproximación quizá un poco más académica, ¿no? Cuando los gobernantes ya no pueden gobernar solos, la governance nos dice, pues a ver si juntándonos, a ver si trabajando en red, a ver si articulando las fuerzas, conseguimos gobernar estas sociedades que cada vez son más ingobernables, ¿no? Por otro lado, ¿no? el concepto de gobierno nos lleva no solo a unos gobernantes solos, sino que estos gobernantes son los que tienen el poder. Pero también cada vez sabemos mejor que el poder es algo que se nos ha escurrido de las manos también, ¿no? Que ya no es aquel atributo sólido que antes tenían los gobernantes y que el poder está muy distribuido, está muy esparcido, está escondido en 1000 rincones y que por lo tanto no hay alguien que ostente el poder y los gobernantes tampoco. Tienen poder, claro está que tienen su poder, pero lo comparten con otros tipos de actores. Por lo tanto, de nuevo, la gobernanza nos lleva a pensar en gobernar compartiendo poder. Gobernar cuando el poder no está en un solo lugar, sino que está distribuido entre diferentes lugares y diferentes actores, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de gobierno, claro, si hay un gobernante que tiene el poder, la forma de gobernar es, lógicamente, de arriba abajo, a través de instrucciones que descienden desde la cúspide de una jerarquía hasta la base, donde nos encontramos el resto de ciudadanos o las comunidades que son gobernadas, ¿no? Y en cambio, la governance nos invoca un tipo de realidad dominada por lógicas horizontales, por lógicas transversales, por lógicas en lugar de arriba abajo, de abajo arriba, y por lo tanto por un espacio donde aquellas instrucciones verticales que se derivan de una cúspide clara han dejado paso a un espacio de relaciones mucho más igualitarias, entre comillas, porque no es cierto que sean igualitarias, pero no son tan estrictamente jerárquicas, y donde, por lo tanto, pues dominan otro tipo de lógicas que no son simplemente la instrucción, sino también pues, aparecen la necesidad de las negociaciones con los otros, la necesidad de los diálogos con los de al lado, la necesidad de llegar a pactos, la necesidad de buscar puntos intermedios, la necesidad de reconocerse mutuamente como capacitados para tomar decisiones y ver cómo lo hacemos luego conjuntamente. Es que ahora en España, cuando se utiliza el concepto de gobernanza, ¿no? para
para aplicarlo al ámbito de la pandemia, pues aparece todo un debate que es el papel de los diferentes niveles gubernamentales y la jerarquía en la toma de decisiones, ¿no? Entonces nos encontramos con aquellos, ¿no?, que desde una visión más de gobernanza se quejan, ¿no?, del exceso de centralización del Estado, que desde Madrid estaría tomando todas las decisiones, imponiéndolas a realidades territoriales muy diferentes, o aquellos otros que podrían criticar que en lugar de que el gobierno asuma su capacidad gubernamental, la está delegando territorialmente para que las regiones, incluso las ciudades, tomen sus propias decisiones, y esto es interpretado a menudo como un desgobierno, porque cada comunidad, cada región en nuestro país es capaz de tomar autónomamente diferentes decisiones. Pero efectivamente, una de las sensaciones que nos da la gobernanza, y es adecuada, es que frente al orden militar, diríamos, del gobierno tradicional, la gobernanza es un poco caótica, es un espacio desordenado, es un espacio donde no encontramos aquella claridad que veíamos en las formas de gobierno. También es cierto que este caos puede ser generador, ¿no?, de problemas o de ruido, pero también es la esperanza, lo que decíamos antes de las dos caras de la moneda. Este caos es la esperanza de que de él aparezca la inteligencia colectiva y de que él aparezcan soluciones innovadoras, soluciones más ricas que las que aparecen de la jerga militar, ¿no?, que va de arriba abajo de una forma muy, muy mecánica. En definitiva, fíjense que el gobierno invoca la jerarquía, por lo tanto, invoca la autoridad e invoca la competencia, en el sentido de que cada uno es competente en su ámbito, y esto debería quedar claro y no mezclarnos los unos con los otros. Y en cambio, la gobernanza lo que hace es invocar las redes, es invocar los diálogos, es invocar las relaciones, ¿no? Por tanto, si algo define la gobernanza, es que hemos dejado atrás las formas jerárquicas, autoritarias y bien delimitadas de gobernar, y gobernamos desde las lógicas de las relaciones en redes, del diálogo, de los encuentros. Y esto obviamente lo hace más complicado y lo hace más difícil, ¿no? En este sentido, y acabo con este primer término, que si no ya me alargaré demasiado, gobernanza es un lugar de encuentro. La gobernanza es un espacio en el que nos encontramos incluso un poco revueltos, ¿no? Es decir, un poco ordenadamente, pero es un espacio donde nos encontramos y donde establecemos relaciones los unos con los otros. Y esperamos que a través de estos encuentros y estas relaciones podremos tomar mejores decisiones colectivas y gobernarnos colectivamente de una forma más eficaz. Claro, entonces la gobernanza como lugar de encuentro nos lleva al segundo término, ¿no?, del título de la presentación, ¿no?, que es el de el espacio urbano, ¿no? La gobernanza, ahora le ponemos el adjetivo de urbana, y por lo tanto nos estamos refiriendo a un determinado tipo de espacio, ¿no? Un espacio que, bueno, de entrada se está extendiendo, ¿no? Cada vez hay más gente que vive en zonas urbanas en el mundo, pero además es un espacio que se caracteriza, yo diría, por dos cosas que van juntas, pero que pueden ser un poco diferentes, ¿no? La primera es una cierta obviedad, ¿no? Es un espacio de densidad, es un espacio de complejidad, es un espacio de diversidad, ¿no? Cuando decimos el mundo se nos ha hecho complejo, diverso, no sé qué, bueno, el mundo es muy grande y no sabemos muy bien, pero cuando vemos la ciudad,
allí esta definición abstracta, ¿no?, de la complejidad y la diversidad del mundo se hace carne, ¿no?, se materializa, y la experimentamos directamente. Pero yo añadiría que además un entorno urbano, a pesar de las grandes dimensiones que pueda tener y de la multitud de gente que pueda incorporar, sigue siendo un espacio de proximidad. Sigue siendo un espacio en el cual se producen contactos cara a cara, en el cual esto que decimos espacios de encuentro también se hace una experiencia material. Y cuando decimos que la gobernanza es un espacio de encuentro de los diversos, en la ciudad se encuentran, las calles están llenas, nos cruzamos los unos con los otros. Y en este sentido, es evidente que al hablar de gobernanza urbana, estamos hablando de un espacio natural para la gobernanza, un espacio donde se da esta complejidad y donde se dan los encuentros y las relaciones que facilitan o que dan sentido a este concepto de gobernanza urbana, ¿no? Con un añadido, que por eso subrayaba el tema de la proximidad, ¿no?, que al ser un lugar donde nos encontramos, donde nos vemos, donde coincidimos, donde todavía somos capaces, aunque a veces las ciudades pueden ser muy segregadas también, pero tenemos aún cierta capacidad de mirar a los ojos a los que son diferentes, cosa que en otras escalas es mucho más difícil. Esto proporciona una sensibilidad al mundo urbano, al mundo de las ciudades, que por ejemplo no tienen los estados o las regiones. Y esto hace que, aunque sea un lugar de encuentro, que también puede ser de desencuentro, que aunque sea un lugar que favorezca la colaboración, pero también podría ser que fomentara el conflicto, ¿no?, el enfrentamiento. A mi entender, las ciudades tienden, y esto ya nos sitúa en un contexto mundial, ahora con las elecciones americanas y todo esto, para mí es todavía un reducto en el cual la tendencia a la polarización, que está destrozando nuestra democracia, encuentra un muro de contención. Las ciudades siguen siendo más tolerantes, siguen siendo espacios más de proximidad, sigue siendo un lugar donde, quizá porque todavía podemos tener aquella proximidad a la que yo me refería anteriormente, podemos liderar una gobernanza efectiva. Porque la gobernanza efectiva, antes no lo he dicho, pero no es solo que estemos juntos, sino que colaboremos, que trabajemos juntos. Y en cambio vemos cómo en la mayor parte de la política actual, sobre todo la que sale en los grandes medios y la que aparece como los grandes debates nacionales o mundiales, más que espacios de encuentro y de trabajar juntos, son espacios de desencuentro y de un antagonismo que se convierte en algo patológico, ¿no? Ya no el adversario político, sino el enemigo político al que hay que abatir, utilizando ya un lenguaje bélico sin ningún tapujo, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, yo creo que también es importante recordar no solo el concepto de gobernanza, sino lo que le añade el adjetivo de urbana, que creo que lo hace más poderoso por la propia naturaleza del espacio urbano. En realidad, yo ahora no puedo hablar ni mucho menos por todas las ciudades, sino un poco por las que tenga más próximas, pero yo diría que, por ejemplo, frente al cambio climático, encontramos experiencias más interesantes en algunas ciudades, en los planes climáticos, que hacen desde una escala que obviamente no es la adecuada para trabajar el cambio climático. Pero el plan de cambio climático que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona es probablemente mucho más interesante que el que está haciendo el gobierno regional o el gobierno y el gobierno nacional, al menos en nuestro país.
porque han sido capaces de articular esta lógica de la gobernanza y de tener una sensibilidad de proximidad que a veces no tienen otros niveles gubernamentales. La capacidad de innovación que tiene, vuelvo a hablar de la realidad quizá más cercana, ¿no? La capacidad de innovación que está teniendo hoy el Ayuntamiento de Barcelona en términos de cohesión social, de lucha contra la pobreza, de hacer frente a una demografía demoledora que nos va a llenar las ciudades de gente mayor dependiente y que no sabemos cómo atender. Frente a estos problemas que se están intensificando con la pandemia, pero que ya conocíamos, la capacidad de plantear respuestas novedosas, respuestas innovadoras, de trabajar desde las relaciones, desde la gobernanza del ayuntamiento, está siendo mucho mayor que la capacidad de otros niveles gubernamentales superiores. Y seguramente frente a la pandemia, que requiere una combinación de niveles gubernamentales, pero las ciudades también han mostrado una gran capacidad de articular innovación social, de buscar soluciones a los pequeños problemas cotidianos que a menudo desde la distancia de otros gobiernos nacionales no encontramos. Las ciudades son la oportunidad o la esperanza de la gobernanza y aunque sea en forma de pequeñas gotas, nos lo están mostrando con experiencias innovadoras, con iniciativas que nos están produciendo en otros niveles gubernamentales. Me gusta citar el libro del politólogo americano que falleció hace algo más de un año, Benjamin Barber, el último libro que decía, que llevaba por título "Cuando los alcaldes gobiernen el mundo", o "¿Qué pasaría si los alcaldes gobernaran el mundo?", ¿no? Y en el libro, bueno, en realidad defiende, ¿no?, que los alcaldes, cuando se encuentran, resuelven problemas. Mientras que, porque en pocos minutos empiezan a hablar de temas reales y en pocos minutos se entienden entre ellos para ponerse en marcha. Dice, en cambio, los jefes de Estado hacen cumbres de las cuales no sale nada más que retórica y que discursos más o menos generalistas, ¿no? Por lo tanto, Barber, ¿no?, defendía que esta proximidad permite ser más sensible a la propia complejidad de la sociedad actual y que, por lo tanto, los lugares urbanos son lugares especialmente proclives a dar respuestas a los problemas de la actualidad. Y acabo con el último punto, a ver si puedo acabar en 10 minutos y así me ciño al horario. Yo ya decía al inicio de la charla que me parecía que la pandemia no aportaba muchas novedades, ¿no?, sino que las intensificaba. De todas formas, sí que pensándolo un poco, si algo aporta, al menos en el contexto español, ¿no?, en el que yo me muevo, es que todo aquello que pasaba lo ha puesto más de manifiesto, lo ha dejado más claro. Y sobre todo, nos ha hecho entender a la mayoría de los ciudadanos, quizá no todos, pero a la mayoría, que somos frágiles. Hemos descubierto nuestra fragilidad. Hemos descubierto amenazas que pensábamos que no iban con nosotros. Hemos descubierto que somos débiles. Estamos asustados. Estamos desconcertados, ¿no? Hemos descubierto que somos muy vulnerables. Cosa que no siempre hemos tenido clara y que muchas veces, incluso en los momentos un poco más álgidos, ¿no?, de la Europa del estado de bienestar, hemos sido más bien un tanto soberbios, ¿no?, pensando que nada podía con nosotros y que siempre iríamos a mejor y que todo sería siempre un escalar hacia arriba en bienestar, en crecimiento económico, en todo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que no, que
que todo es muy inestable, que todo es muy frágil, que somos muy débiles, que nos podemos morir en cualquier momento, ¿no? Y que por lo tanto esta vulnerabilidad no es, dijéramos, algo que les pasa a otros, sino que es algo que nos pasa prácticamente a todos por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Claro, entonces la pregunta que nos podemos formular es, frente a este reconocimiento de miedos, vulnerabilidades, debilidades, fragilidades, podemos reaccionar de dos maneras, que yo creo que son, que en esto sí que la pandemia quizá nos ha situado más claramente en un cruce de caminos, ¿no? Y nos obliga a tomar una decisión ya, ¿no? A ser menos ambivalentes de lo que hemos sido en los últimos años, ¿no? ¿Cuáles son estos dos caminos que podemos tomar, ¿no? Estas dos reacciones que podemos adoptar frente a la pandemia y a la debilidad que nos ha manifestado? Bueno, pues en primer lugar podemos asumir que somos vulnerables, asumir nuestra fragilidad y entender que solo si nos juntamos con los demás podemos hacernos algo más fuertes. Por lo tanto, reconocer nuestras debilidades individuales y aceptar que solo juntándonos podremos superar esta situación. De la pandemia saldremos juntos porque es una pandemia mundial, es una pandemia global. Y no saldrán solo los de un barrio o solo los de una ciudad, aunque es cierto que la pandemia intensifica desigualdades y es cierto que la pandemia golpea de forma diferencial también en función de diferencias sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quería apuntar esta lógica democratizadora que ha tenido también la pandemia, ¿no? Que nos ha acabado afectando a gente de, bueno, lo vemos, Europa la está padeciendo con una intensidad incluso mayor que otros continentes y por lo tanto aquella posible prepotencia europea de sentirnos más seguros, más a salvo y más en una situación de bienestar, pues a lo mejor no es tanto así. Y nos ha golpeado incluso más que a otros lugares del mundo. Por lo tanto, esta vía requiere juntarnos, decía, construir un mundo común y por lo tanto la lógica de la gobernanza pasa por aquí también. Es una lógica de trabajar juntos, de construir dentro de las limitaciones, esto luego quizá lo podemos discutir en el coloquio, dentro de las limitaciones encontrar respuestas colectivas a nuestros problemas. ¿Cuál es la otra alternativa, no? Pues no asumir que somos vulnerables y dejarnos arrastrar, ¿no?, por una especie de indignación que no tolera la debilidad, que no quiere aceptar que somos vulnerables, y que nos lleva a una especie de rebelión absurda contra la realidad, pero que vemos que se produce en muchos lugares del mundo y entre diferente población. Aquí hay en primer lugar una reacción individualista, que es, frente a la pandemia, sálvese quien pueda, ¿no? Y entonces no tenemos que juntarnos con los demás, sino que tenemos que buscar nuestros propios espacios de protección. O la alternativa que nos aleja de la gobernanza y nos acerca a formas de autoritarismo democrático, en el mejor de los casos, o tentaciones fascistas directamente en el peor de los casos, ¿no? Que es buscar falsas promesas, falsos salvadores, buscar falsas seguridades donde no las hay, ¿no? Y por lo tanto, en lugar de aceptar nuestra debilidad, buscar un liderazgo fuerte que nos asegure que no nos va a pasar nada.
aunque sea mentira. Este es el origen del populismo, y cuando el populismo da 2 pasos más nos puede acercar al fascismo. Por lo tanto, lo que sí me parece, y con esto acabaré, que esta situación ya la teníamos hace unos años. Esta tensión, ¿no?, entre una profundización democrática como una forma de gestionar, de gobernar sociedades complejas, o la tentación, dijéramos, de carácter más populista, ¿no? Pero lo que sí es cierto que nos hace la pandemia es colocarnos en una tesitura en la que casi que nos obliga a escoger, ¿no? Si afrontamos juntos colaborando el problema de la pandemia, o si nos dividimos, nos enfrentamos, nos peleamos y nos polarizamos más. Fijaos, la primera opción supone asumir la complejidad del mundo en el que nos encontramos. La segunda opción implica exigir a gritos simplicidades inexistentes, pero exigirlas enfadados y gritándonos los unos a los otros, ¿no? La primera es la opción inteligente desde mi punto de vista. La segunda es una opción idiota en el sentido etimológico del término, ¿no? Los griegos llamaban idiotas a aquellos que no se daban cuenta que su felicidad individual dependía de lo colectivo, y que por lo tanto no entendían que formaban parte de una colectividad y que debían participar de ella. Y en este sentido yo diría que las ciudades, lo urbano, está siendo más inteligente, y algunas regiones o algunos estados están siendo más idiotas en esta salida o a la hora de escoger en esta encrucijada en la que nos encontramos ahora. Y acabo también mencionando que no solo nos ha colocado en esta tesitura, sino también en otra tesitura interesante, quizás un debate paralelo, pero que solo quería apuntarlo, que es no solo la tentación del populismo, sino la tentación de la tecnocracia, o de lo que Urbinati, ¿no?, la politóloga americana, cuando hablaba en su libro de la desfiguración de la democracia desfigurada, que es el título del libro, él habla de una desfiguración populista, que es cuando en lugar de asumir que somos nosotros con nuestras debilidades los que debemos buscar salida a nuestros problemas, se lo pedimos a un liderazgo que tiene promesas simples. Pero Urbinati también nos hablaba de la desfiguración epistémica, que es cuando, en lugar de confiar en la democracia, confiamos en que hay respuestas técnicas que nos salvarán. Los expertos, que esto ha aparecido también como uno de los grandes debates en la pandemia. Para mí también es una amenaza a la democracia y a la gobernanza democrática, si queréis, ¿no? El sustituir, ¿no?, la toma de decisiones siempre frágil, pero democrática, por una toma de decisiones aparentemente segura, pero poco democrática, hecha por algún técnico o algún colectivo de expertos. Fíjense que esto es un viejo debate, ¿no? A mí me gusta mucho recordar 2 libros clásicos del enfoque de las políticas públicas, ¿no? El primero de Wildawski, escrito a principios de los 70, que lleva un título muy ilustrativo, ¿no? Se dice Speaking Truth to Power, ¿no?, diciéndole la verdad al poder, suponiendo que hay unos expertos que saben lo que hay que hacer y que por lo tanto se lo tienen que decir al poder. Decirle la verdad al poder significa matar la democracia, porque si hay alguien que ya sabe lo que hay que hacer, pues ¿para qué vamos a discutirlo entre todos?, ¿no? Y en cambio, Limblom, ¿no?, Charles Limblom, otro clásico del análisis de políticas públicas, tiene un extraordinario libro del año 65, creo que es, por lo tanto un libro que tiene casi 50 años, que lleva por título La inteligencia de la democracia.
Y viene a decirnos algo que luego ha recuperado pues, el giro deliberativo de las políticas públicas, incluso pues, pensadores como Habermas, ¿no? Pero que es la idea de que frente a problemas de alta complejidad, como los que hoy nos acechan y entre ellos la pandemia, lo que necesitamos es inteligencia. Y la inteligencia no está en el despacho de un experto, está en el ágora donde discutimos democráticamente desde diferentes puntos de vista. Que la inteligencia es algo que hacemos en plural. Barber también tiene una cita que no recuerdo literalmente, pero que con ella acabaré, aunque sea expresándola a mi manera, pero que dice algo así como las leyes, las constituciones, las artes, las libertades, hace un listado de las grandes conquistas de la humanidad. Dice, todo esto no lo ha logrado el hombre, sino los hombres. Más allá del tema del género, que podríamos poner hombres y mujeres o lo que sea, aquí lo que me interesa es el paso del singular al plural. Todo aquello que vale la pena, todo aquello que ha sido relevante en la historia de la humanidad, lo hemos conseguido en plural, nunca en singular. Y aquí la gobernanza es una promesa de plural, mientras que el gobierno es un término en singular. Y aquí es donde yo creo que encontraremos, más allá de la muestra de la impotencia que decía que inicialmente acompaña al término gobernanza, yo también le quiero dar, dijéramos, este toque de esperanza, porque es el gobierno en plural. Y solo en plural hemos conseguido hacer grandes cosas los humanos y resolver nuestros grandes problemas. Y si les parece, son las 6, creo que con bastante puntualidad, pues lo dejo aquí y estoy a vuestra disposición y agradecer una vez más la oportunidad de participar en este evento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Joaquín Bourguet, por su gran aportación. También queremos agradecer a todos los asistentes vía virtual desde Venezuela, México, Argentina, Bolivia, España, Brasil, Colombia y Perú, que nos han estado siguiendo y que pueden hacer sus preguntas a través del link que se les compartió y a través también de otras opciones que estamos mandando en el chat. Dejamos ahorita, entonces, damos la palabra al doctor Carlos Navarrete, quien hará una pequeña intervención respecto a la participación del doctor Joaquín Bourguet. Sí, muchas gracias a Joaquín Bourguet por su magnífica disertación. Realmente a mí en lo personal me atrae cada una de sus propuestas. Digamos, es un enfoque muy fresco, muy agradable, en especial para los que quizás por primera vez llegan al tema de gobernanza. Es todavía muy esclarecedor ligar el concepto gobernanza con el concepto urbano y finalmente con un problema contemporáneo que acecha el mundo. Yo destacaría la importancia de pensar el lugar de la inteligencia, ¿sí? que está presente durante el transcurso de la charla, pensar los espacios que crean lugares, que se crean en las relaciones, y las relaciones no pueden ser más que plurales, no es posible que sean singulares, individuales, son las relaciones de los, no las relaciones de él, y por tanto el lugar de la inteligencia, la ciudad es el lugar por antonomasia de la inteligencia, y quizás también tomado de sus propias palabras, habría quizás una inteligencia más fina, sensible, dice él, una inteligencia sensible que está en lo local. Quizás hablar de las comunidades también, que son las que tienen su propia expertise, ¿no? A propósito de si decirle la verdad al poder se le dice desde la técnica, o si decirle la verdad al poder tiene distintas vías, y una vía sustantiva es la vía de abajo hacia arriba, de las comunidades hacia las instancias del poder tradicional. La pandemia sin duda intensifica algunos de los procesos que ya venían afectando.
Probablemente sería uno de los temas a reflexionar si además de intensificar los que ya de por sí eran retos inmensos, si además de eso emergen nuevos retos, o si lo que ha ocurrido es que no se escucharon a muchas de las voces que alertaban sobre lo que ocurriría cuando se presentara un resto de estas dimensiones. Pero bueno, ¿quién nos propone que los retos no son diferentes? Solo se han intensificado. La naturaleza la naturaleza de ellos sigue siendo la misma. Gobernanza, entender gobernanza como redes de diálogo, como redes de encuentro. Y por tanto, si son redes de encuentro, es fundamental crear espacios. Hoy tenemos esta oportunidad de generar este espacio que la pandemia, quizás es una de las cosas que no existían, esta gran densidad de relaciones que se propicia en la virtualidad, a cambio de que en la materialidad tenemos que guardar distancia para proteger la salud. Las redes entonces como encuentros, como diálogos, como densidad de relaciones, la gobernanza como generación de lugares, creación de lugares a partir de la comprensión de los espacios y un espacio fundamental, crucial, el urbano, que para nosotros lo entendemos además en una complejidad que consideramos superior, que es lo urbano en donde transitan los problemas entre lugares político-administrativos que no siempre se ponen de acuerdo. Entonces nos lleva a otra también reflexión sobre la inteligencia, el lugar de la inteligencia en situaciones donde los problemas transitan entre instancias que entienden los problemas de forma diversa y que la realidad nos invitaría al diálogo y a la cocreación, y es una de las invitaciones que hace la orientación de gobernanza cuando estamos hablando de la metrópolis. Hay que hablar de lógicas de gobernar compartiendo el poder, nos dice Kim Brugué, lo cual significa hablar de lógicas horizontales, transversales, de abajo arriba, espacio donde las instancias verticales dejan paso a un espacio de relaciones mucho más igualitarias. En fin, nos quedamos con una baraja de reflexiones, desde luego que dejan un sabor de boca muy agradable y que abren, por supuesto, la oportunidad para el diálogo. Por tanto, aunque yo pudiera seguir destacando muchas de las ideas que a mí me agradaron mucho, prefiero mejor dejar ahora sí que otro espacio para este encuentro virtual y por ahí nos han compartido algunas preguntas y respuestas en el espacio, en el chat, bueno, en el espacio de preguntas y respuestas, que Álvaro nos ha ayudado a ir agregando en ideas que nos permitan un diálogo más fresco, más libre, más abierto, y Esmeralda nos puede plantear algunas de ellas. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, agradecerles la participación nuevamente a los participantes por sus preguntas. Y tenemos, primero hay una sugerencia que nos piden que vuelva a comentar también el nombre de los libros. Bueno, lo hago directamente ahora. Sí, sí, sí. Mi acento en inglés tampoco es muy bueno, pero es Speaking Truth to Power, ¿no? Que se traduce por explicándole la verdad al poder, de Aaron Wildavsky, que es un autor americano. Y el otro libro se llama The Intelligence of Democracy. Creo que ninguno de los dos está traducido, que es una pena, que es de Limblom, ¿no? La inteligencia de la democracia. Muy bien, muchas gracias, doctor. También una pregunta, la pregunta que nos hacen es, ¿nos puede comentar sobre la relación de gobernanza con gobierno abierto? También he visto alguna pregunta que decía exactamente cómo se podía poner en marcha la gobernanza o qué recomendaciones podía hacer. Y yo creo que las puedo juntar un poco con una apreciación que es un poco personal también, o es una lectura mía y que enseguida responderé concretamente a lo del gobierno abierto. Y es que
hemos puesto demasiado el acento, no digo que no sea importante, cuando hablamos de gobierno, en aspectos institucionales en el sentido más estricto de la institucionalidad, ¿no? A ver, cómo nos organizamos, qué instituciones creamos, qué comisiones creamos, qué espacios de trabajo creamos, ¿no? Qué circuitos de trabajo creamos, ¿no? Y a mi entender, la gobernanza es más una actitud, es un elemento más, más de cultura organizativa, si queréis llamarlo así, ¿no? Yo a veces lo veo, aquí estamos en un ámbito académico, ¿no? La gobernanza universitaria. Y seguimos rediseñando las instituciones para intentar pasar del gobierno a la gobernanza universitaria. Y avanzamos muy poco, porque en realidad el cómo el profesorado, el cómo los investigadores, el cómo cada uno de los actores de la universidad entiende la universidad no cambia. Entonces, como no cambian estas actitudes, aunque cambien los organismos o las estructuras de gobierno, no acabamos de resolverlo, ¿no? O incluso los incentivos que tenemos para comportarnos y entender nuestro trabajo de una determinada forma. Hablamos de gobernanza universitaria y todos los incentivos que tenemos los universitarios son muy competitivos, muy poco colaboradores. Por lo tanto, ¿cómo vamos a tener gobernanza universitaria si estamos todo el día peleando para publicar, para hacer, para conseguir, para no sé qué? Uno de los elementos claves para la gobernanza es la confianza. En lugar de la competencia, es la capacidad de trabajar juntos. Cuando no hay una lógica jerárquica que se impone, es la confianza. Yo trabajo con alguien con el que no estoy obligado jerárquicamente a trabajar, pues porque me inspira confianza. Si no me inspira confianza, no tengo ninguna obligación de hacerlo, ¿no? Y otra vez, en nuestras organizaciones la confianza es muy escasa. Es muy escasa con los actores externos, pero es prácticamente inexistente con los que tenemos al lado, en el departamento de al lado, en el ministerio de al lado, en el área de trabajo junto a la nuestra. Y aquí es cuando yo diría que el gobierno abierto deberíamos también evitar convertirlo en una cosa estrictamente institucional. Yo veo, por ejemplo, el gobierno abierto en mi país, ¿no? O incluso en Cataluña, que tenemos una ley propia de transparencia y gobierno abierto. Lo más es que cada ayuntamiento, cada institución pública tiene que tener un portal de transparencia. Entonces, efectivamente, además nosotros que tenemos ayuntamientos que el 80% tienen menos de 5.000 habitantes, que por lo tanto son ayuntamientos muy pequeños, todos acaban, o sea, ahora hace ya un tiempo, todos han logrado ya tener su portal de transparencia. Después de muchos problemas técnicos, porque son administraciones muy pequeñas o lo que sea. Y una vez tienen el portal de transparencia, aquello lo conseguimos, ya se ha acabado el trabajo. Cuando en realidad yo creo que este es el inicio del gobierno abierto. Porque el gobierno abierto no debería servir para tener un portal de transparencia, sino para tener una administración donde no haya cortinas que oculten las cosas, una administración más de cristal, transparente, si quieren, y donde, por lo tanto, trabajar juntos sea más fácil porque podemos confiar los unos en los otros. Entonces, para mí el gobierno abierto es muy importante, pero otra vez, si no lo convertimos en una finalidad operativa de tener un portal o de tener una comisión o de tener una estructura de transparencia, y en cambio entendemos que el gobierno abierto es el punto de partida para que todos nos conozcamos, nos reconozcamos, tengamos más confianza y por lo tanto seamos capaces de lo que es la esencia de la gobernanza, que es trabajar juntos. Que para mí no es otra. Por lo tanto,
el gobierno abierto me parece importante, siempre y cuando tengamos claro que es el punto de partida, no el punto de llegada. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta es de Claudia Vanessa. Ella es de la Universidad Autónoma de Campeche, en México. Y su pregunta es, ¿cómo considera que afectará la gobernanza en México y la pandemia de COVID-19 con el cambio de gobierno de Joe Biden, dado que las políticas de combate de COVID de Estados Unidos y México habían sido muy similares? Bueno, seguramente no soy el más apropiado para hablar de política americana y mexicana, porque lo conocerán ustedes mucho mejor que yo. Pero en todo caso, sí que creo que si Biden supone una reducción de la polarización, esto mejora la gobernanza. Es decir, por definición, si hay algo que impida la gobernanza, es el antagonismo irritado y la confrontación, aquello a muerte, entre los diferentes actores políticos, ¿no? Lo traslado al caso español, y no sé si servirá para el caso mexicano, ¿no? Pero en el caso español la gobernanza ha tenido una gran dificultad y ha sido que algunas comunidades autónomas, algunos partidos políticos, han aprovechado la pandemia para intensificar la confrontación, ¿no? Y en este sentido, yo que vengo de Cataluña, critico especialmente también al gobierno catalán, que en algún momento utilizó la pandemia como para decir, mira lo que está haciendo el gobierno español. O el gobierno español, si utiliza la pandemia para atacar a otros, me da lo mismo, ¿no? O el gobierno de Madrid o lo que sea. Entonces, por lo tanto, la gobernanza que se intentó desarrollar en el caso español ha servido en algunos momentos, no siempre, porque yo creo que también ha tenido buenos momentos de gobernanza, ¿no? Y que hemos ido quizá aprendiendo un poco, pero sobre todo en algunos momentos ha sido utilizada para atacar al otro. Claro, si al menos en el discurso Biden está diciendo que vamos a estar más juntos, que no tenemos que atacarnos mutuamente, pues yo creo que esto, fíjate, independientemente de las estructuras y de los sistemas de gobierno concretos, yo creo que esto contribuye a una buena gobernanza de la pandemia, porque rebaja el tono de la confrontación y facilita un abordaje conjunto, que es la esencia de estos modelos de gobierno. Muy bien, muchas gracias, doctor Kim. Y damos seguimiento a otra pregunta por parte del doctor Carlos Navarrete. Bien, bueno, más que pregunta, aprovechar a generar un poco más de dinámica en este Zoom. Y bueno, yo por ahí reservé también algunos comentarios. Entendemos, conforme a la conferencia, gobernanza también como un horizonte para gobernar y para recuperar la capacidad de conducción. Desde luego, muchos se podrían preguntar, ok, estos son los qué es, y muchas veces hay desesperación por la generalidad de las personas. Los alumnos suelen expresar esta como desesperanza de escuchar gobernanza como la oportunidad de salir a la insuficiencia de la jerarquía y del gobierno burocrático, del gobierno tradicional. Pero lo complicado es empezar a construir los cómo, ¿no? En algunos de los coloquios de la red se organizaron algunas dinámicas, un grupo de trabajo que llevaba por nombre el cómo de la gobernanza. También podría decirse el cómo de la participación y el cómo de la deliberación y el cómo de la gestión de redes de gobernanza, por ejemplo. Nosotros mismos como red de gobernanza todos los días tenemos que estar buscando nuevas respuestas, no tenemos respuestas únicas. La respuesta de hoy quizás ya no nos sirve mucho mañana. Entonces, es actuar en complejidad, desde luego.
Kim por aquí nos comentaba del caos, ¿no? Gobernanza también pareciera que a diferencia de la claridad que nos daba la verticalidad, en gobernanza ahora pareciera que actuamos en el desorden o en el caos, pero ese mismo desorden nos empuja a la innovación, ¿no? Nos empuja a innovar y a acompañarnos, a buscar respuestas acompañados o respuestas en pluralidad. A mí me llama mucho la atención también esta idea de que somos frágiles, este descubrirnos frágiles. A mí me parece que impresionante sobre descubrirnos frágiles es que no solamente nos empezamos a ver frágiles como colectividad, sino que como sujetos individuales, a propósito de que los problemas los resolvemos en comunidad, pero también como sujetos individuales esta fragilidad yo creo que nos tiene que abrir los ojos y despertar, ¿no? En fin, la idea es, en la conferencia se plantearon lo que son muchos, los dilemas de la acción pública, ¿no? Pero asumiendo y entendiendo que la acción pública en gobernanza es dilemática, que no hay respuestas unívocas, desde la experiencia de Kim en Cataluña, en la generación de dinamizar la sociedad, abrirles oportunidades para que se integren al diseño de políticas públicas, ¿cuáles pudieran ser algunas de esas experiencias que se pudieran compartir para las ciudades en Latinoamérica? A ver, antes quizá de citar alguna experiencia que tampoco podemos tener tiempo para explicarla en detalle, y recuperando, ¿no?, este hilo que planteaba Carlos de la vulnerabilidad y de la gobernanza y de cómo trasladarla de los conceptos abstractos que pedían algunos estudiantes, ¿no?, a realidades más tangibles. A mí me gustaría añadir un par de cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que tal como yo la entiendo, al menos, o como la planteo la gobernanza, es un acto de modestia muy valiente. Es decir, es un acto de reconocer unas limitaciones, y esto siempre es muy valiente. Para reconocer las limitaciones siempre hay que ser muy valiente. Y por eso es difícil de avanzar en la práctica de la gobernanza, porque es mucho más cómodo trabajar desde una situación de certezas, de estar mucho más seguro, ¿no? Entonces, la gobernanza no solo parte de la vulnerabilidad o no solo tiene que ver con este reconocimiento de vulnerabilidad, sino incluso con el reconocimiento de ignorancia de las propias organizaciones públicas, que dicen, lo sentimos, pero no lo sabemos todo. En este sentido, yo creo que las instituciones de la gobernanza, yo utilizo una expresión en mis clases, que no sé si no es muy académica, pero digo, venimos de organizaciones que saben y tenemos que movernos hacia organizaciones que aprenden. Organizaciones que saben es como hemos funcionado siempre, ¿no? Hay, o saben, porque hay en los modelos más burocráticos unos técnicos, unos expertos que nos dicen cómo hay que hacer las cosas, o en modelos más gerenciales, pues porque hay unas empresas, una competencia, unos mercados que identifican a los que saben hacer las cosas, ¿no? Pero siempre nos movemos con unas instituciones que saben lo que hay que hacer. Y esto resulta confortable para los que estamos en la institución, pero también para los que están fuera de la institución, porque les damos ciertas seguridades. Y en cambio, la gobernanza debería construirse a través de la necesidad de aprender a hacer frente a cosas que no sabemos muy bien cómo abordar en este momento. Y de aprender colectivamente, además. ¿Cómo esto se traduce en una práctica que, como aquí hay estudiantes y gente de la universidad, se entenderá muy fácilmente, ¿no? Yo esta mañana he dado clase a mis alumnos, bueno, esta mañana, que era vuestra noche, ¿no? He dado clase a mis alumnos de trabajo social, un grado en trabajo social. Entonces, hablando de estas cosas, yo les decía, vosotros
seguramente pensáis que yo sé lo que necesitáis aprender y que por lo tanto mi trabajo es trasladaros mi conocimiento que va a resolver las preguntas y los interrogantes que tenéis hoy o que podéis tener el día que estáis trabajando como trabajadores sociales. Y en cambio, la realidad es que yo no tengo ni idea de qué es lo que vais a necesitar saber en el futuro, que tengo muchas dudas sobre cuáles son las respuestas a las preguntas que vosotros podéis hacer y que por lo tanto yo no soy, dijéramos, el que sabe y que desliza verticalmente un conocimiento hacia abajo. ¿Nos gustaría que fuera así? Sí. Sería muy cómodo para ellos y para mí, porque yo podría explicar siempre mis verdades y ellos pues las encajarían y sabrían unas verdades que antes de conocerme a mí no sabían. Pero es que el mundo no es así. Ya no funciona así. Y por lo tanto, yo no sé lo que ellos necesitan saber y ellos no pueden buscar unas certidumbres que no existen, ¿no? Esto convierte el propio ejercicio, ¿no?, del acto también universitario, que no deja de ser una universidad pública, en un acto en el que aquello que yo hacía históricamente, que era gobernar desde arriba la clase, o el grupo de alumnos y alumnas, ahora decir, hombre, si queremos realmente aprender, lo que necesitamos es interactuar. No aprendéis porque yo hable, aprendéis porque hablamos todos. No aprendéis porque identificamos verdades, aprendéis porque nos planteamos dudas. Y yo creo que esta idea es la que deberíamos ser capaces de trasladar al gobierno, o a la acción de gobierno, ¿no?, que requiere que los gobernantes, algo que también es muy duro para los profesores, reconozcan que no saben, que tengan la valentía de reconocer que no saben y que, por lo tanto, digan, solo articulando relaciones horizontales de participación, de lo que sea, podremos avanzar. Obviamente, no todos tenemos la misma posición y no es lo mismo el profesor que el alumno. El profesor tiene que dinamizar, tiene que articular, en algún momento quizá tiene que intervenir, pero no tiene que monopolizar la palabra y el poder. Igual que los gobernantes, la gobernanza lo que hace es decirnos que no podemos monopolizar el gobierno y los conocimientos que hay detrás de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, experiencias concretas, ¿no? Os decía antes, en el caso metropolitano de Barcelona con los planes de cambio climático, ¿no? Bueno, pues seguramente el cambio climático es una cosa muy técnica y que desborda un área metropolitana, ¿no? Pero en el área metropolitana de Barcelona iniciaron un proyecto en el que primero reúnen al conjunto de actores vinculados al cambio climático, ¿no? Hacen una agenda de trabajo y de forma muy interesante de diferentes temas de trabajo crean comisiones híbridas, formadas por gente de la administración, por gente de fuera, por actores sociales, por actores industriales, etcétera, que buscan una respuesta a un problema concreto. De manera que intentan articular la inteligencia colectiva, pero además no en abstracto, sino que resuelven pequeños problemas, que a lo mejor no es el cambio climático del mundo, pero sí la progresiva transformación de una ciudad que se hace mucho más, dijéramos, sensible a el cambio climático, ¿no? Con muchas resistencias, ¿no? Porque están siendo suficientemente valientes, algunas ciudades, para, por ejemplo, hacer algo que ofende a muchos intereses, como es decir que tenemos que olvidarnos de los coches. Esto no lo puede decir el gobierno, esto lo tiene que decir
una red de actores, en el mejor de los casos, porque el gobierno no puede sacar, el gobierno de la ciudad, ya no digo el metropolitano, que todavía es más complejo, es incapaz de sacar los coches de una ciudad, porque no tiene suficiente poder para hacerlo, ni tiene suficiente capacidad de superar, ¿no?, las resistencias que va a encontrar en un terreno como este. Pero en cambio, a través de articular formas de gobernanza democrática, participativa, consigue articular proyectos que están en Barcelona sacando a los coches de la calle. Añadiendo una última cosa, combinando, no dejamos de tener el sufijo de gobierno, es gobernanza, no es dejar de gobernar. Y en este sentido, el gobierno, en este caso metropolitano, ha articulado una red de actores para definir su política, dijéramos, de hacer frente al cambio climático, pero cuando toma decisiones son decisiones de autoridad también. Lo digo porque finalmente cuando decide sacar los coches de un barrio, se encuentra también con muchas resistencias. Y entonces tiene que ejercer el poder en el sentido más clásico y hobbesiano del término. Es que yo soy el que toma esta decisión. Por lo tanto, yo creo que hay experiencias tan cotidianas como el hecho de dar clases donde podemos proyectar, ¿no?, esta distinción de estilos que supone el gobierno de la gobernanza. Y luego, pues cuando entramos en políticas metropolitanas o políticas del tipo que sea, pues vemos esta combinación de articular las redes para tomar decisiones más dotadas de inteligencia y de complicidades, también las dos cosas, ¿no?, aunque sin renunciar al ejercicio también de autoridad, ¿no? Y dejadme que cite para acabar, no un ejemplo concreto, sino más genérico en el ámbito de una política que es muy relevante en los ámbitos urbanos o metropolitanos, ¿no?, la política urbanística. Fíjense en el contraste entre dos estilos de urbanismo, que uno viene representado por un hombre y otro por una mujer, que además conecta con temas de urbanismo feminista, y que el masculino, el arquitecto, es, yo creo, un ejemplo de cómo se gobierna en el sentido clásico el urbanismo, y en cambio la mujer arquitecta representa una forma más parecida a esto que llamábamos governance. Estoy hablando del contraste entre arquitectos como Le Corbusier o Niemeyer, ¿no?, en Brasil, conocido también en América Latina, y la neoyorquina Jane Jacobs, no sé si les suena, una autora también de los años 60, y tiene un libro que es la muerte de la ciudad americana, un libro de los años 60, pero de gran actualidad, donde representan dos formas diferentes de abordar un tema como la política urbanística. Le Corbusier, Niemeyer, es el que sabe y el que nos dice cómo tenemos que vivir, ¿no? Brasilia, la capital de Brasil, es un ejemplo de ciudad planificada de arriba abajo. A Le Corbusier o a Niemeyer ni se le ocurría que tenía que hablar con nadie, porque entendía que él era el gran arquitecto y que por lo tanto diseñaba la ciudad y nos decía: y usted va a vivir aquí, va a ir a trabajar allí, se moverá por estas calles y cuando tenga que ir a comprar hará otra cosa. En cambio, Jane Jacobs es una arquitecta que nos dice, lo simplifico a mi manera, ¿no?, nos dice: lo último que usted debería hacer cuando pretende desplegar una política urbanística o diseñar una ciudad es alejarse de la ciudad y verla desde el despacho del arquitecto. Usted lo que tiene que hacer es sumergirse en la ciudad. Usted lo que tiene que hacer es ver cómo los ciudadanos la utilizan, qué conflictos hay en el uso de los espacios, qué expectativas tiene la gente. Dice, y entonces se dará cuenta de una cosa, se dará cuenta de que la ciudad, más allá de los planos que usted hace en su estudio, genera espacios de inseguridad, y que estos espacios de inseguridad son especialmente vividos
por, no sé, los colectivos de mujeres. Por lo tanto, aparte de dibujar un plano, quizá que hable con los cuerpos de seguridad o que hable con los colectivos de mujeres. También cuando se sumerja en la ciudad, se dará cuenta de que en función de cómo usted la diseñe, favorece el pequeño comercio o la gran superficie comercial. Por lo tanto, una ciudad no es neutral en términos económicos y laborales. Pues quizá también sería bueno que hablara con los comerciantes, con los actores económicos, con los sindicatos. Se da cuenta que la ciudad distribuye a la población según su renta. Pues hable con los profesionales del trabajo social, con las entidades, con la gente de estos barrios que vive en situaciones de marginalidad. Y por poner un último ejemplo, ¿no? Se dará cuenta de que la ciudad educa a sus niños y a sus niñas, ¿no? Porque no es lo mismo una ciudad donde me pueda mover, donde pueda jugar en un espacio público, donde me pueda encontrar con los amigos, en la que pueda trasladarme andando a la escuela, que una ciudad donde todo esto no suceda. Por lo tanto, la experiencia de la ciudad es educadora para nuestros hijos. ¿Qué hace Jane Jacobs? Asumir la complejidad de la política urbanística y decir, la política urbanística inteligente, la que está dotada de inteligencia, es la que pone en relación a los grupos de mujeres, a los actores económicos, a los actores educativos, a las familias, a los niños y a las niñas. En cambio, lo que hace Le Corbusier y Niemeyer es una gran obra urbanística, pero diseñada desde la simplicidad del despacho en el que dibujan sus planos, ¿no? Creo que lo que necesita el siglo XXI es reconocer la complejidad y en el ámbito urbano, de las políticas urbanas. Y por lo tanto, no es lo mismo diseñar una política urbanística siguiendo un poco la lógica tecnocrática que habría dominado pues, hasta hace algunos años el diseño de estas políticas, que incorporar estas ideas de Jane Jacobs, que le dan también un acercamiento a esta lógica de la gobernanza, que en el fondo es incorporar perspectivas para hacer una política, en este caso urbanística, más inteligente. Y esto que lo aplicamos al ámbito de la política urbanística lo podemos aplicar yo creo, a muchos otros ámbitos de política pública en el ámbito metropolitano y en otros ámbitos. Muy bien, muchas gracias, doctor Kim. Con esta intervención nos ayuda a contestar algunas preguntas, como el caso de Gabriela López Damián, de la organización Reforestemos México, quien nos pregunta sobre, ¿habrá un cambio para revalorar a los bosques urbanos y periurbanos? No solo en el sentido de verlos como un accesorio, sino como un elemento estratégico para tener ciudades más resilientes y sanas a través de soluciones basadas en la naturaleza, más allá del discurso. Esperemos que sea así, ¿no? Leía ayer, creo, un artículo de una persona hablando en Barcelona de lo que se ha promovido como lo que llaman el urbanismo táctico. No sé si les suena este concepto, ¿no? Que es la idea de recuperar espacios para la ciudadanía de una forma muy provisional, que es pintando las calles de colores, poniendo algún mobiliario urbano muy fácil de poner y sacar para que no puedan pasar los coches. Pero leía el otro día precisamente que decía, este tiene que ser el primer paso para sacar el cemento de las ciudades, o sacar una parte como mínimo del cemento y poder plantar árboles y poder tener más verde, porque si no tenemos más verde y más azul, ¿no? También más agua, serán espacios absolutamente invivibles en un contexto de cambio climático. Y por lo tanto, creo que las ciudades están ya planteándose alguna de estas cosas. O los refugios climáticos. En Barcelona hay un proyecto de convertir las escuelas
en refugios climáticos o algún otro tipo de equipamientos públicos, ¿no? Porque es verdad que esto también va por barrios, ¿no? Hay barrios más ricos que tienen más verde, que tienen más azul y soportan mejor los episodios de aumento extraordinario de las temperaturas. Pero en cambio los barrios más suburbiales, más pobres, están hechos más de cemento y están hechos más de alquitrán y por lo tanto resisten mucho peor el aumento de las temperaturas con los impactos que esto puede tener sobre la salud o sobre otras cosas, ¿no? Y por lo tanto están pensando no solo en levantar asfalto y poner árboles, como decía la intervención, sino también en, por ejemplo, en habilitar algunos espacios públicos con más árboles, más fuentes, más aguas, más no sé qué, para que se puedan allí refugiar personas en casos de episodio de aumento de temperaturas. Tanto el tema que ella apunta, que está muy vinculado al cambio climático, me parece muy interesante y esperemos que su propuesta pueda encontrar una vía de avance. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, uno de las actividades más que han tenido mayor impacto también en la cuestión de la pandemia, nos hacen una pregunta sobre cuál es el papel de las brechas educativas en las ciudades de cara a procesos colectivos de toma de decisiones. Sí, este ha sido uno de los ámbitos, ¿no?, en los que más se ha visto el desigual impacto de la pandemia en un tema que no es estrictamente de salud. Por lo tanto, que justifica aquella idea de que los problemas tienen que ser abordados desde diferentes perspectivas, ¿no? No solo tenemos que evitar, dijéramos, que haya personas enfermas, personas que fallezcan, sino que debemos evitar, por ejemplo, que se produzca un incremento de la segregación escolar que se ha producido de una forma muy significativa, al menos en nuestras ciudades y en nuestro territorio. Y en realidad, yo a veces creo que hemos sido muy incapaces, ¿no?, de salvar la educación en un momento de pandemia, sobre todo para los más débiles, para los que están en situación de mayor fragilidad, por dos razones, ¿no? La primera es que tienen que ver con este discurso de la gobernanza. La primera es que los profesores, al menos en nuestro país, voy a ser demasiado duro con ellos, y yo soy profesor, por lo tanto no... Estamos escondidos en las aulas y no sabemos ni lo que pasa fuera de las aulas, ni sabemos quién tenemos dentro de las aulas. No sabemos quién son nuestros alumnos. No sabemos lo que les pasa más allá de aprobar o no aprobar un examen. No sabemos cómo son sus familias. No sabemos qué problemas tienen. Entonces, como no sabemos nada de esto, cuando cerraron las escuelas y tuvimos que continuar, sobre todo para los más pequeños, pero también para los más grandes, tuvimos que continuar, como no conocíamos nada, como no teníamos relaciones con nadie, simplemente no supimos qué hacer. Y en este no saber qué hacer, bueno, pues los hijos de padres más preparados, con más equipamiento tecnológico, con más conexión, con más no sé qué, pues consiguieron ir salvando la situación. Pero aquellos hijos de familias con menos recursos, con menos capacidades, pues simplemente quedaron muy, muy descolgados. Y el gobierno no fue capaz de hacer nada porque en realidad no tenían relaciones, no conocían la realidad con la que estaban operando, ¿no? Y esto ha sido de forma desigual. Aquellas escuelas que tienen una mayor proximidad con los alumnos, con las familias y con la comunidad, y que por lo tanto son más capaces de trabajar en red, han sido las que han sido capaces de dar respuesta a la pandemia. Las que están más encerradas en ellas mismas, pues lo han sido menos.
Y en general aquí, más que lo metropolitano, yo diría que la ventaja ha sido la escuela rural, la escuela más pequeña, de un entorno más reducido, que incluso por una cuestión estrictamente natural, pues se mezclaba con su entorno. Esta ha afrontado el reto de la pandemia respetando y consiguiendo tratar de forma equitativa a todos los alumnos, ¿no? En ámbitos más metropolitanos esto a veces ha sido más difícil, o en ámbitos de ciudades más grandes, ¿no? Porque las escuelas a menudo, y al menos esto pasa bastante, esto es quizá un poco peculiar de nuestra escuela, en Cataluña o en España, ¿no? Que los maestros incluso tienden a sentirse o tendimos a sentirnos amenazados por la comunidad, porque nos piden de todo, porque nos dicen que nos hemos de preocupar de los pobres, que nos hemos de preocupar del cambio climático, que nos hemos de preocupar. Y entonces la reacción clásica en los últimos años de la escuela había sido replegarse. La escuela replegada pensaba que así se protegía, pero se hacía más vulnerable. Y ha sido débil a la hora de dar respuesta, porque le faltaban relaciones. Y esto nos vuelve a poner encima de la mesa el potencial esperanzador de la gobernanza. Porque si tú tienes redes, si tienes relaciones, si tienes espacios de encuentro, en realidad eres más fuerte a la hora de responder a un problema como el de la segregación escolar que se ha dado en nuestro país. No sé si respondo más o menos a la pregunta. Sí, claro. Y bien, tenemos otra intervención. Nos preguntan, ¿qué hacemos con los protagonismos políticos o sociales hegemónicos como los partidos políticos o las élites locales? Bueno, en esto creo que puedo ir más rápido. Si efectivamente son estos protagonismos que decíamos, hay alguien que ya sabe lo que hay que hacer, porque él sabe más que los demás y esto se deriva en liderazgos, tanto patrimonialistas o liderazgos, que cuando ya hay alguien que sabe lo que hay que hacer, pues que lo diga y lo hacemos. No necesitamos encontrarnos y discutirlo. Por lo tanto, estos liderazgos a veces pueden tender, ¿no?, a desactivar la gobernanza. Un liderazgo fuerte pues puede desactivar la gobernanza. Aunque yo más que un liderazgo fuerte diría un liderazgo... Había un autor que distinguía entre liderazgos posicionales, ¿no? Decía, yo mando porque estoy en el piso más alto del edificio, ¿no?, que es una cosa muy burocrática y muy jerárquica. Luego distinguía los liderazgos heroicos, que era un poco, déjenlo en mis manos, que yo que sé cómo abordar este problema se lo solucionaré, ¿no? Y en cambio, la gobernanza sí que exige liderazgo, pero exige un liderazgo que algunos han llamado distributivo o un liderazgo relacional, que es el liderazgo del que no tiene la respuesta, pero permite que la respuesta aflore de la comunidad con la que trabaja, con la diversidad de actores, ¿no? Y por lo tanto, es verdad que necesitamos liderazgos y necesitamos estos protagonismos, siempre y cuando actúen de una forma que no sea heroica y vertical. Yo diría que en este sentido incluso las escuelas de negocios, ya no hablamos solo del sector público, incluso las escuelas de negocios han cambiado ya algo su orientación, ¿no? Recuerdo cuando yo era más joven que hablábamos de los yuppies, ¿no?, de los ejecutivos agresivos, y parecía que lo que necesitaba alguien que ejercería un liderazgo era ser duro, saberlo todo, imponerse, demostrar este poderío, ¿no? Y en cambio, incluso digo en las escuelas de negocios a nivel mundial, cada vez se incorporan más elementos de empatía, de capacidad de establecer diálogos, de capacidad de escucha, de articular lo que dicen los demás. Entonces yo más que decir qué me parecen los
estos liderazgos que pueden ser sociales, políticos o lo que sea, más que existan o no, me preocupa cómo se ejercen, ¿no? Si es un liderazgo que elimina la relación y el diálogo, pues esto nos acerca más al populismo o a formas más populistas de trabajar, y en cambio si es un liderazgo que incorpora estos elementos, pues puede ser también incluso interesante como elemento de activar estas estrategias de respuesta. Muy bien, muchas gracias, doctor Kim. Y siguiendo el orden del día y respetando también el tiempo de los asistentes, damos la palabra al doctor Carlos Navarrete para ir concretando un poquito el cierre de esta conferencia. Sí, muchas gracias, Esmeralda. Muchas gracias a la respuesta, a las preguntas que se han dejado. Muy interesante, desde luego, el diálogo que se pueda abrir. Quisiéramos tener más forma de que esto se vea más dinámico. Ahora sí que como en la escuela, en el aula virtual, sabemos quién está dentro, quizás no sabemos quiénes son todos los que están adentro, pero los que están afuera es más complicado. Acá se hacen presentes con sus participaciones en las preguntas. Yo quisiera retomar algunas de las críticas que se suelen vertir sobre los temas que estamos tratando. Y retomando un poco esta idea de los retos, que los retos no son diferentes en la pandemia, se han intensificado. Esos retos que quizás se han intensificado, por ejemplo, hablemos de control del poder, ¿no? Como un reto al que también gobernanza busca respuestas. Y acá estaría la cuestión de la multiactoralidad, pero también estaría el problema de quién vigila al vigilante, cuando desde instrumentos de gobernanza se busca atender las cuestiones de abuso de poder. De entrada ya estamos incorporando un elemento que suele estar fuera y que es uno de los que se critican, que es la ausencia del conflicto. Gobernanza se construye mucho en categorías normativas, ¿no? Confianza, participación, co-creación, colaboración, etcétera. Y el tema del conflicto y del procesamiento del conflicto no ocupa un lugar tan preponderante como los conceptos anteriores. Pero cuando ya hablamos de control del poder, en ese momento tenemos que incorporarlo necesariamente. Acá yo lo ligaría también a otras dos cuestiones que suelen estar en los debates, que es el déficit de participación, el déficit de involucramiento de sectores amplios de sociedad, no solamente porque no tengan oportunidades, sino que cuando se les abren quizás no responden. Y ahí también surgen una serie de dilemas y de retos. Y complementario a esto sería el agotamiento de la energía social. Es decir, cuando sí hubo intenciones participativas, cuando hubo un involucramiento de la sociedad, pero desde el poder político se le apagó o se le buscó sofocar, o a fuerza de involucrarlo en todo tipo de decisiones, se le agotó, se le llevó al punto en el que se pierde el interés de esas fuerzas sociales que se expresaban ampliamente. Entonces, a manera quizás de ir llegando hacia un final que tenga más probablemente un final que abra la agenda de reflexión hacia toda la semana, que tendremos una serie de actividades interesantes, pues incorporar estos conceptos en la conferencia que nos compartió Kim. De mi parte, esa sería como la propuesta de reflexiones finales. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Navarrete. Y le cedemos la palabra al doctor Javier Hurtado. Esperemos que sí está. Bueno, parece que está teniendo ahorita un poquito de problema para poderse conectar. Es correcto. Sí. Lo que podemos hacer es quizás, a propósito de las ideas que yo planteaba, si Kim nos quiere dar alguna respuesta o complementar
la reflexión respecto a esos puntos. Sí, es decir, yo creo que Carlos hace una cosa que a mí me parece fundamental, que es también no hablar solo de gobernanza, sino de gobernanza democrática, ¿no? Y por lo tanto, poner también el énfasis en cómo conseguimos, ¿no?, que la ciudadanía forme parte de esta democracia y participe y que esto no se vaya diluyendo, ¿no? Y en qué momento nos encontramos en esta situación, ¿no? No sé cómo abordarlo para no estar 2 horas hablando también ahora, ¿eh? Que no creo que fuera lo correcto. Muy bien, pues entonces queremos comentarles a todos los asistentes, perdón, Creo que iba a continuar. ¿Tú perdón, ibas a ¿sí? continuar? No, pero bueno, iba a decir una cosa Adelante. más, pero es igual, No, adelante, adelante. No, iba a decir que por lo tanto, sin pretender extenderme en hacer una reflexión sobre la participación ciudadana y cómo hacerlo, yo sí que quería recordar que uno de los problemas que tenemos hoy con la democracia, a mi entender, es no reconocer que también es vulnerable la burocracia, que también es frágil, igual que nosotros, porque en realidad la burocracia es el gobierno de los hombres y las mujeres. José María Lasalle, que es un experto en liberalismo, una persona interesante de leer, dice algo así como que la democracia está hecha con las frágiles manos de los hombres y las mujeres. Y como tal, es frágil y delicada. Y nunca nos va a ofrecer soluciones mágicas. Siempre va a ser imperfecta. Siempre nos va a dejar con la sensación de que no ha acabado de resolver todos los problemas que le planteábamos. Pero es que es frágil y vulnerable como nosotros. Y si no reconocemos la fragilidad de la democracia y le exigimos que nos lo resuelva todo ya, que es un poco la reacción que a veces tenemos con ella, la vamos a destruir. Lasalle decía, mi propuesta es que a la democracia, en lugar de quejarnos de ella y exclamarnos, la cuidemos y la mimemos, porque es delicada y se puede estropear fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de reconocer en la democracia un artilugio humano y por lo tanto imperfecto debería ayudarnos a salvarla, con sus imperfecciones, con sus defectos, con sus errores, porque la democracia se va a equivocar, la democracia va a cometer errores, ¿no? Y los ciudadanos que participamos de esta democracia deberíamos entender esto. A veces nos alejamos de la democracia porque no me ha resuelto mi problema. O nos alejamos de la democracia porque lo ha hecho mal, que a menudo lo hace mal. Bueno, yo os propongo, como final, ahora sí, Esmeralda, que la cuidemos más y la mimemos, casi que la acariciemos y la amemos en sus imperfecciones. Y amándola en sus imperfecciones, quizá la haremos más fuerte entre todos. Y con esta especie de cosa un poco poética, cursi, lo dejaría aquí. Muy bien, doctor Kim, muchas gracias por su participación. Y a nombre del doctor Javier Hurtado, quien ya él está en algunas actividades que el colegio ya está realizando respecto al aniversario o festejo del 38 aniversario del Colegio de Jalisco, también les compartiremos a ustedes el programa de todas las actividades que se llevarán a cabo durante el mes de noviembre para que puedan estar enterados y acompañarnos. Lo voy a compartir en pantalla para que lo puedan ustedes apreciar. Aquí son las actividades que se seguirán desde el día 9, que es ahora el inicio con la conferencia magistral. Del 10 al 13 estaremos en el Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana. Les hemos estado enviando vía chat en Zoom. También
para que puedan ustedes consultar el programa de las actividades de este coloquio. Estará la 12ª Feria Editorial del Colegio y Centros de Investigación con un 40% de descuento en publicaciones del COLJAR y presentaciones de distintas novedades editoriales. También el 7º Coloquio Historia, Arte y Cultura, que estará del 18 al 19 de noviembre. Del 24 al 16 estarán las ciclo de conferencias, el balance histográfico y horizontes actual de las mujeres en México, en el marco del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Del 25 al 27, el Seminario Taller, Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas. Y por último, el 27, presentación del libro Memoria de Corazón Ausente, en el marco del Seminario Taller, Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas. Esto lo pueden consultar en la página del colegio, cada una de las actividades. Y cedo la palabra al doctor Carlos Navarrete para poder dar cierre a esta conferencia. Bueno, y también agregar que el programa ya propiamente en el 4º coloquio de la Red Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana, ya se les está compartiendo en el chat el enlace al micrositio donde pueden consultar y registrarse a las conferencias magistrales de toda la semana, consultar el programa de paneles y presentaciones de libro y conversatorios. Pueden registrarse, el registro es libre, pueden participar en todas las actividades que están programadas. Con mucho gusto vamos a recibir amplia participación en todas ellas. De mi parte, yo me quedé con la intención de agregar una idea más. La pandemia, además, parece ser que en su proceso primero nos da muestras del regreso al Estado, ¿no? Sería algo así como el Estado regresa al primer orden, ¿no? Porque parecía que las jerarquías y las respuestas del Estado eran la solución, y cada vez más nos estamos dando cuenta, lo que este coloquio nos invita a reflexionar, que la solución viene de todas las partes, ¿no? La solución no podemos estar esperando que solo sea vertical o que solo sea técnica. Quizás esto es parte de lo que nos podemos dejar abierto como cuestiones a reflexionar, pero que nos las invita a la propia conferencia que acabamos de escuchar. Por tanto, yo quiero abrir este pequeño espacio de agradecimiento a tan interesante charla que nos ha impartido Kim Brugué. Muchas gracias, Kim, por participar con nosotros, por abrirnos este espacio de comunicación que teníamos 2 años buscando abrirlo, y ahora la virtualidad nos permitió, nos facilitó realizarlo. No sé si tú quieras hacer unas palabras de despedida para el público de la Red de Gobernanza Metropolitana, así como para el público en general que nos acompañó. No tan solo agradeceros otra vez la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. La verdad es que ya llevábamos tiempo intentando venir. Yo siempre por algunos problemas personales tengo dificultades a veces para viajar. Y bueno, pues la oportunidad de hacerlo de esta forma pues también ha permitido que al final nos podamos encontrar. Es verdad que sería ideal que en el futuro pudiéramos vernos en persona, ¿no? y platicar con más tranquilidad sobre todos estos temas, pero la verdad es que esta relación con el colegio a través del IGOP, a través del Instituto de Gobierno y de diferentes profesores de mi ámbito ha sido muy rico en los últimos años, y espero que la podamos continuar. Somos un grupo de gente que yo media hora antes de conectarme con ustedes estaba en otro seminario en Brasil, o sea que llevo todo el día moviéndome por América Latina, y la verdad es que es un espacio muy provechoso, sobre todo desde que realmente también en este espacio aprendemos mucho mutuamente, porque sobre todo en estos temas de participación que mencionaba Carlos, de democracia, la verdad es que en los últimos años hemos aprendido mucho de las experiencias que se han ido desarrollando aquí, también en los gobiernos locales y metropolitanos,
y que es un intercambio que es muy fructífero para nosotros y me gustaría pensar que también para ustedes. Y nada, muchas gracias y que nos podamos volver a encontrar pronto, todos con mucha salud, esto sí, y muchos ánimos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Les deseamos mucho éxito para el coloquio. Gracias por la participación al doctor Kim, también al Colegio de Jalisco por todo el apoyo que hemos tenido y a todo el grupo organizador. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias, Kim. Un abrazo.